El día de la boda de Carlos Delgado y Fernanda comenzó como cualquier otro evento de alta sociedad en México. Perfecto, impecable y meticulosamente planeado. El salón de fiestas, uno de los más lujosos de la Ciudad de México, estaba decorado con flores blancas y doradas, y cada detalle había sido pensado para reflejar el estatus de la pareja. Los invitados, todos figuras importantes de la política, los negocios y los medios, circulaban por el lugar, intercambiando sonrisas educadas y comentarios sobre la grandiosidad de la ceremonia. Carlos, con un traje negro impecable, parecía tranquilo, pero, en el fondo, había una inquietud que no podía explicar. Sabía que Natalia Cruz estaba en la lista de invitados, y esa decisión, tomada meses atrás, ahora pesaba en su mente como una piedra. La había invitado casi como un desafío, para demostrarle que había seguido adelante y construido una vida exitosa. Pero ahora se preguntaba si había sido una decisión sabia. Natalia, por su parte, llegó al lugar con una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestía de manera simple pero elegante, y traía consigo a sus 3 hijos trillizos, todos de la mano y curiosos por el ambiente que los rodeaba. Los niños, de cabello oscuro y ojos cafés que recordaban los de Carlos, parecían pequeñas copias de él, y Natalia sabía que ese parecido no pasaría desapercibido. Había intentado avisar a Carlos sobre los hijos años atrás, pero él y su familia habían cortado todo contacto con ella. Ahora, allí estaba, lista para enfrentar el pasado y mostrarle a Carlos que no podía simplemente ignorar la realidad. Mientras caminaba hacia el salón, sintió un frío en el estómago, pero también una sensación de alivio por finalmente estar a punto de revelar la verdad. Sabía que esa decisión podría cambiarlo todo, pero también sabía que no podía seguir viviendo ocultando a sus hijos. Carlos estaba en medio de una conversación con un político influyente cuando vio a Natalia a lo lejos. Por un momento se quedó paralizado, tratando de procesar lo que veía. No solo estaba ella, sino también 3 niños pequeños, todos con un parecido impresionante a él. Su corazón se aceleró y sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa situación podía convertirse en un desastre, pero no podía apartar la mirada. Los niños parecían curiosos, mirando a su alrededor con esa inocencia típica de su edad, completamente ajenos al impacto que su presencia causaría. Carlos sintió una oleada de pánico, pero también una punzada de culpa. Nunca se había detenido a pensar en lo que podría haber pasado con Natalia después de dejarla atrás. Ahora, esa pregunta estaba frente a él, en carne y hueso. Intentó concentrarse en la conversación, pero sus palabras sonaban mecánicas, y su mente no dejaba de volver a Natalia y a los niños. Fernanda, la novia, estaba en el camerino, ajustando el velo y conversando con sus damas de honor. Estaba radiante, pero también ansiosa, como cualquier novia en su día de boda. Cuando una de sus amigas comentó sobre la llegada de Natalia y los niños, Fernanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Carlos tenía un pasado, pero nunca imaginó que algo así pudiera suceder. Con una sonrisa forzada, decidió ignorar el comentario y concentrarse en el momento. Después de todo, la ceremonia estaba a punto de comenzar, y no quería que nada arruinara su día perfecto. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho, y no podía seguir ignorando la inquietud que crecía dentro de ella. Miró al espejo, tratando de convencerse de que todo estaba bien, pero la sonrisa en su reflejo parecía falsa. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y los invitados empezaron a acomodarse en sus asientos. Carlos, todavía visiblemente perturbado, intentó concentrarse en lo que estaba por venir. Miró hacia el altar, donde Fernanda estaría en unos momentos, pero su mente no dejaba de volver a Natalia y a los niños. No podía entender por qué ella había traído a los niños.
¿Sería un intento de humillarlo? ¿O habría algo más detrás de esa decisión? Mientras tanto, Natalia estaba sentada en una de las últimas filas, tratando de mantener a los niños quietos. Sabía que ese momento sería difícil, pero también sentía cierta satisfacción al ver a Carlos incómodo. Después de todo, él nunca le había dado la oportunidad de explicarse, de contarle sobre los niños. Ahora, él no podría seguir huyendo. Los niños, sin embargo, estaban inquietos, y el más pequeño de los trillizos comenzó a mover las piernas en el asiento, distraído por el ambiente que lo rodeaba. Cuando la música comenzó a sonar y Fernanda apareció al final del pasillo, todos los ojos se volvieron hacia ella. Estaba deslumbrante, pero su sonrisa parecía un poco tensa. Mientras caminaba hacia el altar, no podía evitar mirar hacia el lado donde Natalia y los niños estaban sentados. El parecido entre los niños y Carlos era tan evidente que era imposible no notarlo. Fernanda sintió un apretón en el pecho, pero siguió caminando, decidida a no dejar que nada arruinara su momento. Sin embargo, cuando llegó al altar y miró a los ojos de Carlos, se dio cuenta de que algo estaba mal. Él parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Fernanda intentó ignorar la incomodidad, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder solo aumentaba. Sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la postura, tratando de concentrarse en las palabras del sacerdote. El sacerdote comenzó la ceremonia y las palabras resonaban en el salón, pero Carlos apenas podía prestar atención. Sus ojos seguían desviándose hacia Natalia y los niños. Sentía una mezcla de rabia, culpa y miedo. Rabia por ella haber aparecido allí, en ese momento, con los niños. Culpa por nunca haber buscado saber qué había pasado con ella después de que se separaron. Y miedo por lo que esa revelación significaría para su vida, para su matrimonio, para su imagen pública. Mientras tanto, Natalia observaba a Carlos con una expresión seria. No quería arruinar su boda, pero tampoco podía seguir viviendo ocultando la verdad. Los niños, inocentes de todo, movían las piernas en los asientos, distraídos por el ambiente que los rodeaba. Para ellos era solo un lugar nuevo, lleno de gente y colores. El mayor de los trillizos, un niño de ojos grandes y expresión seria, miró a su madre y preguntó: «Mamá, ¿por qué todos nos están mirando?». Natalia sonrió con ternura y respondió: «No te preocupes, es solo porque ustedes son especiales». Fernanda, al lado de Carlos, intentaba concentrarse en las palabras del sacerdote, pero la tensión en el aire era palpable. Sentía que algo estaba a punto de suceder, y cada segundo que pasaba solo aumentaba su ansiedad. Cuando el sacerdote preguntó si alguien allí tenía algo que decir antes de que el matrimonio se consumara, hubo un silencio en el salón. Fue entonces cuando Natalia se levantó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y el aire pareció hacerse más pesado. Carlos sintió que su corazón se aceleraba, y Fernanda lo miró, buscando alguna explicación. Natalia respiró hondo y, con una voz firme, dijo: «Necesito hablar con Carlos. Es importante». El silencio que siguió fue ensordecedor, y el ambiente de celebración dio paso a una tensión casi insoportable. Los invitados cuchicheaban entre sí, y algunos ya comenzaban a tomar fotos discretamente con sus celulares. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Natalia, tratando de entender lo que estaba a punto de hacer, pero su cuerpo parecía no responder. Fernanda, a su lado, estaba pálida, sosteniendo el ramo con fuerza, como si fuera su única ancla en ese momento. Los invitados cuchicheaban entre sí, algunos ya comenzando a especular sobre lo que estaba pasando. El sacerdote, claramente incómodo, intentó retomar el control de la situación, pero Natalia no se intimidó. Miró directamente a Carlos y dijo: «Necesitamos hablar. Ahora».
Su voz era calmada pero firme, y no había forma de ignorar la seriedad de sus palabras. Carlos, sintiéndose acorralado, finalmente asintió con la cabeza. Sabía que no tenía opción. Con una mirada de disculpa hacia Fernanda, bajó del altar y siguió a Natalia hasta un rincón más reservado del salón. En el rincón del salón, lejos de las miradas curiosas de los invitados, Carlos y Natalia finalmente se enfrentaron. Él estaba visiblemente nervioso, con las manos sudorosas y la respiración agitada. ¿Qué estás haciendo aquí, Natalia? ¿Y quiénes son? Esos niños, preguntó, tratando de mantener la voz baja, pero sin poder ocultar la tensión. Natalia lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Son tuyos, Carlos, tus hijos. Intenté decírtelo hace años, pero tú y tu familia me ignoraron. No tuve más opción que seguir adelante sola. Las palabras cayeron como una bomba, y Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Miró a los niños, que estaban jugando distraídamente con un adorno de la mesa, y sintió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Sintió una mezcla de rabia, culpa y miedo. Rabia por Natalia haber aparecido allí, en ese momento, con una revelación que podía destruir su vida. Culpa por nunca haber buscado saber qué había pasado con ella después de que se separaron. Y miedo por lo que esa revelación significaría para su matrimonio, para su imagen pública, para todo lo que había construido. Mientras tanto, en el salón principal, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Fernanda, todavía en el altar, se sentía completamente expuesta. Los invitados cuchicheaban y algunos incluso tomaban fotos discretamente con sus celulares. Miró a la familia de Carlos, que parecía tan perdida como ella. La madre de Carlos, una mujer siempre controlada y elegante, estaba visiblemente afectada, tratando de mantener la compostura. Fernanda sintió una oleada de rabia y tristeza. Había planeado ese día durante meses, y ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. No sabía si debía correr hacia Carlos, enfrentar a Natalia o simplemente salir de allí. La indecisión la paralizaba, mientras el salón parecía girar a su alrededor. Miró al sacerdote, que parecía tan perdido como ella, y sintió una punzada de desesperación. ¿Qué hago ahora?, pensó, pero no había respuestas. Carlos, todavía tratando de procesar todo lo que Natalia le había dicho, sintió que no podía seguir ignorando la situación. Miró a los niños nuevamente y se dio cuenta de que, sin importar cómo había sucedido, ellos eran parte de él. No podía simplemente darles la espalda. ¿Qué esperas que haga ahora?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de frustración y resignación. Natalia respondió con firmeza. No espero nada, Carlos. Solo quiero que conozcas a tus hijos. Ellos tienen derecho a saber quién es su padre. El resto depende de ti. Sintió el peso de esas palabras, sabiendo que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento cambiaría su vida para siempre. Miró a los niños, que ahora estaban más tranquilos, y sintió una oleada de determinación. Voy a ser su padre, dijo, su voz firme y llena de convicción. Los niños lo miraron, todavía un poco confundidos, pero pareciendo aliviados. Natalia, observando la escena, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que Carlos tenía un largo camino por delante, pero también sabía que estaba tratando de hacer lo correcto. Mientras tanto, Fernanda finalmente encontró fuerzas para moverse. Bajó del altar y caminó hacia el grupo que se formaba alrededor de Carlos y Natalia. Su vestido blanco, que antes parecía un símbolo de pureza y felicidad, ahora parecía solo un doloroso recordatorio de todo lo que estaba a punto de perder. Cuando se acercó, Carlos la miró, sus ojos llenos de culpa e incertidumbre. Fernanda, comenzó, pero las palabras le fallaron. Ella lo miró,
luego a Natalia y a los niños, y sintió un dolor tan profundo que casi la dobló. ¿Quiénes son ellos, Carlos?, preguntó, su voz temblorosa, aunque trataba de mantener la compostura. Él respiró hondo y finalmente dijo, «Son mis hijos». Fernanda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a los niños, luego a Carlos y finalmente a Natalia. Su mente era un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, humillación. Había confiado en Carlos, había planeado un futuro con él, y ahora todo eso parecía una farsa. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz casi un susurro, pero cargada de dolor. Carlos intentó explicarse, pero las palabras parecían insuficientes. «No lo sabía, Fernanda, te juro que no lo sabía». Pero ella no podía creerle. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo podía haber ignorado algo tan importante? Mientras tanto, los invitados comenzaron a aglomerarse, tratando de entender lo que estaba pasando. La madre de Carlos intentó intervenir, diciendo que todo era un malentendido, pero ya era demasiado tarde. La noticia ya se había esparcido, y la boda que debía ser el evento del año, ahora se convertía en un escándalo. Los niños, sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a inquietarse. Uno de ellos, el más pequeño de los trillizos, comenzó a llorar, y Natalia rápidamente lo tomó en brazos, tratando de calmarlo. Carlos miró la escena y sintió una oleada de culpa tan fuerte que casi lo hizo caer al suelo. Sabía que no podía seguir huyendo de esa situación. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Miró a Fernanda, que ahora le daba la espalda, caminando hacia la salida. Quería correr tras ella, explicarle, pedirle perdón, pero sabía que no había palabras que pudieran arreglar lo que se había roto. Fernanda, todavía tratando de procesar todo, sintió que no podía seguir allí. Miró a Carlos, que ahora hablaba con los niños, y sintió una oleada de tristeza y rabia. «Necesito irme», dijo, su voz temblorosa pero firme. Carlos la miró, sus ojos llenos de culpa y arrepentimiento. «Fernanda, por favor, podemos hablar de esto», suplicó, pero ella ya se estaba alejando. No sabía si podía confiar en él de nuevo, si podía perdonarlo por haber ocultado algo tan importante. Mientras caminaba hacia la salida, sintió las miradas de todos los invitados sobre ella, pero no le importó. Todo lo que quería era salir de allí, lejos de esa situación caótica. Llegó al coche, pero no encontraba fuerzas para conducir. Se sentó en el asiento del conductor, mirando el volante sin realmente ver. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, humillación. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía simplemente volver al salón. Tomó su teléfono y envió un mensaje a su mejor amiga, pidiéndole que la recogiera. Mientras esperaba, miró el vestido de novia que todavía llevaba puesto y sintió una oleada de tristeza. Ese día, que debía ser el más feliz de su vida, se había convertido en una pesadilla. Mientras Fernanda esperaba en el coche, su mente no dejaba de revivir los momentos de la boda. Recordaba la sonrisa de Carlos cuando entró al salón, la manera en que la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo. Ahora esa imagen parecía lejana, casi irreal. Sintió una oleada de rabia, pero también de tristeza. Había amado a Carlos, había confiado en él, y ahora todo eso parecía una mentira. Cuando su amiga finalmente llegó, Fernanda no pudo contener las lágrimas. «No sé qué hacer», dijo, su voz quebrada. La amiga la abrazó, tratando de consolarla, pero sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Fernanda sentía. «Necesitas tiempo», dijo la amiga. «¿Tiempo para procesar todo esto?». Fernanda asintió, pero sabía que el tiempo solo no sería suficiente. Necesitaba ayuda, orientación, alguien que la ayudara a entender qué quería de ahí en adelante. Mientras tanto, en el salón, Carlos intentaba manejar la situación de la mejor manera posible. Sabía que tenía que tomar una decisión,
pero también sabía que no podía simplemente ignorar a los niños. Miró a Natalia, que lo observaba con una expresión seria. «Voy a asumir mi responsabilidad», dijo su voz firme. «Voy a ser su padre». Natalia asintió, pero su expresión seguía cargada de preocupación. «Esto no será fácil, Carlos», dijo. «Ellos necesitan consistencia, amor, atención. ¿Estás preparado para eso?» Él respiró hondo y respondió: «No lo sé, pero lo intentaré». Sabía que no sería fácil, especialmente considerando el impacto que tendría en su carrera y en su imagen pública. Pero al mirar los rostros inocentes de los niños, sintió que no tenía opción. «Voy a cuidar de ustedes», dijo, su voz cargada de una mezcla de determinación y miedo. Los niños lo miraron, todavía un poco confundidos, pero pareciendo aliviados. Natalia, observando la escena, sintió una punzada de esperanza. Tal vez, finalmente, las cosas podrían empezar a mejorar. Años después, Carlos miraba hacia atrás y todavía se preguntaba cómo todo había sucedido. Nunca imaginó que un día tan importante, que debía ser el comienzo de una nueva vida con Fernanda, se convertiría en el inicio de un camino completamente diferente. Todavía no tenía todas las respuestas, pero sabía que a pesar de todos los errores y dificultades, había encontrado algo que valía la pena: la oportunidad de ser un padre presente. Fernanda, por su parte, había encontrado una nueva pasión por la vida, lejos de las expectativas de los demás. Y Natalia, que un día llegó a la boda de Carlos con miedo y determinación, ahora lo veía como un aliado en la crianza de sus hijos. La vida, como siempre, siguió adelante, pero ese día permaneció como un hito, un punto de inflexión que ninguno de ellos olvidaría jamás.